¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué lindo sería en todos estos programas empezar a hablar de alegrías, de la primavera, de las fiestas que hubo en casi todas las comunidades, donde la gente realmente se divirtió, tuvo números musicales, expomotores, hubo distintas actividades que le dieron un poquito de alegría a la gente, ¿no? Pero paralelamente con esto van pasando otras cosas en el país que lamentablemente no son agradables, uno a veces no las quisiera comentar. Estábamos nuevamente en la onda privatizadora, como allá por los 80, y entran los proyectos de vender aerolíneas, vender otras empresas, cosas que ya se hicieron en el país. Y por supuesto con los acentos puestos en otras cuestiones, porque acá ninguno de los que endeudaron el país parece tener ninguna responsabilidad. El país vive una crisis de hace mucho tiempo. Creo que el ingreso al Fondo Monetario se produjo en 1955 o 56 con Aramburu. E ingresó la Argentina al Fondo Monetario Internacional y comenzaron los primeros créditos y por supuesto los primeros cuestionamientos que tuvieron toda una etapa en distintos gobiernos hasta llegar a su punto máximo con don José Alfredo Martínez de Oz, cuyos discursos hoy están siendo imitados en muchas partes, ¿no? Lamentablemente. Y allí se contrajo una deuda que nunca se pudo pagar, que condicionó todos los gobiernos que vinieron después, desde el de Menem, que vendió parte del Estado para canjearlo por bonos de deuda externa, hasta de la Rúa, que hizo el megacanje, terminó con un desastre fenomenal, con los bancos quedándose con la plata de los jubilados, que hoy mucho se olvida, ¿no? De los piedrazos frente a las distintas entidades bancarias cuando la gente que tenía depósito iba a sacar la plata que era de ellos y no se lo daban. Hoy ignoramos todo eso, ignoramos el mega canje, ignoramos lo que vino después. Hubo un gobierno, que está prohibido nombrarlo porque entonces te acusan de algo, que fue el único que negoció el gran paquete de la deuda externa al 50% de su valor, ¿no? A los cuales se acogieron más del 90 y pico por ciento de los acreedores, menos los buitres que siguieron haciendo acciones en los tribunales internacionales, donde por supuesto tienen muchísimos hándicaps, porque hay fondos buitre que tienen 700, 800 abogados trabajando continuamente para ver cómo pueden sacar la plata de distintos países, entre ellos a la Argentina, que hasta le embargaron en su momento la fragata Libertad, ¿no? Y esa historia de la deuda, hoy todos la ignoran. La deuda es de otros. Nadie tiene responsabilidad política, parece ser, porque después los pueblos volvieron a elegir los mismos gobiernos y volvieron a sacar nuevos créditos, como el último que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto también condicionó al gobierno que le seguía, que sacrificó a su primer ministro de Economía, que después trató de negociar con el Fondo Monetario, que produjo divisiones políticas internas y todas las cosas que ya sabemos, pero que parece no haber entrado en la memoria colectiva. Porque esa espada de Damocles, que significa la deuda externa en dólares, más aún cuando el dólar va trepando, ha condicionado la historia argentina durante muchísimo tiempo y condicionado también la historia política y producido distintas modalidades en los gobiernos que tuvieron que afrontarla, que por supuesto la mayor parte de la población lo ignora porque la culpa es de los otros, porque esto, porque aquello, porque los cuca, porque los anticuca. La cuestión no pasa por ahí, no es una cuestión de partidos políticos acá, es una cuestión de los que endeudan, de los que desendeudan, de los que venden y de los que tratan de hacer un proyecto nacional. La Argentina tuvo un proyecto industrial
en su momento con un crecimiento de la industria mediana muy importante. También tuvo un plan de las empresas del Estado que representaron una importante inversión porque justamente en los países de América Latina no existe una burguesía industrial fuerte como existe, por ejemplo, en Alemania, donde hay una burguesía industrial que invierte y lidera a nivel mundial. Entonces, las principales inversiones que tienen que ver con el desarrollo en la Argentina, las tuvo que hacer el Estado, al cual hoy quieren destruir. Altos Hornos Zapla, Agua y Energía Eléctrica, YPF, que no la hizo un gobierno peronista, Mosconi, mucho antes, y que formó parte de la posibilidad de Argentina de tener petróleo, nada menos. Ni que hablar de INVAP, ni que hablar de energía atómica, la Comisión Nacional de Energía Atómica, de Atucha, de ARSAT, de las fuentes de investigación, del CONICET, de las centrales hidroeléctricas, algunas de cuyas inversiones incluso la hizo el Estado hasta la época de dictadura. No vamos a hacer esa cuestión, porque lo importante es que hubo un proyecto que buscaba invertir y hay un proyecto que busca vender y que busca liquidar todo y colocarlo en otras manos, donde el beneficio, por supuesto, va a ser privado. En una economía coexisten las empresas privadas con las empresas públicas, porque hay un montón de actividades que lógicamente van a ser más propias de la actividad privada y algunas otras actividades que son estratégicas y que tienen que tener, por lo menos, aunque sea, un control de la actividad pública. Y lamentablemente estamos en una etapa donde no piensen más en el estado presente porque eso no va a existir. Y donde se le está exigiendo a las provincias los mismos despidos que se hacen en la nación, las mismas reducciones. Hasta una diputada filósofa que era cosplay dijo que la obra pública no sirve para nada porque para lo único que sirve es para corrupción. Y que la obra pública, no sé quién la va a hacer, las privadas. Si ni siquiera son capaces de hacer las obras públicas que llevan el pavimento hasta los puertos exportadores. O cuántas empresas hay que exportan y que no han puesto un grano de pavimento para llevar los productos a los puertos de exportación. Ni siquiera como hacían los ingleses con los ferrocarriles para llevarse los productos argentinos, ¿no? Entonces estamos en esa etapa lamentable y después hacemos adquisiciones económicas sobre la cuestión del déficit, que es claro, si no tenemos más déficit, tenemos superávit dentro de un tiempo, quizá dentro de 30 años, no sé de dónde lo voy a estar viendo dentro de 30 años, vamos a tener un país estable. ¿Qué eso? Por supuesto que no es así, porque ya se ha experimentado en los últimos 70 años y no dio resultados. Digo lo último por no decir antes. Ni que hablar de la Argentina del siglo pasado, ni que hablar de la Argentina de la época de las vacas gordas y los pueblos flacos, porque eso también existió, la época en que los ciudadanos no tenían derecho, hasta que una vez se hizo hasta el estatuto del peón de campo, ¿no? Cosas que queremos ignorar porque el odio político supera a las cuestiones que nos hacen pensar en lo nacional, en lo propio, que es el proyecto que tienen muchos países, hasta Brasil, que es un país vecino, más allá de los distintos cambios de gobierno, ha tenido, por ejemplo, una política energética común en cuanto a las centrales hidroeléctricas, en cuanto al desarrollo industrial, etcétera, etcétera, más allá de las orientaciones políticas de los gobiernos. Estamos necesitando un proyecto estratégico de nación para existir como tal, para no ser una factoría, y eso no existe. Y lamentablemente se está trasladando a los gobiernos provinciales que están intentando hacer ajustes para salir de la situación y que están miedosos de enfrentar al poder central porque el poder central,
le corta los recursos, no le paga las cosas, no le hace los aportes a las cajas de jubilaciones, no le paga los juicios que tienen pendiente la nación con las provincias, los ahorca en un país federal donde las provincias se van a tener que arreglar solas y donde a su vez las provincias derivan a los municipios y los municipios tienen que hacer lo propio. La provincia de Santa Fe vive su instancia política con algunas cuestiones quizás inesperadas, porque el gobierno, por ejemplo, de Maximiliano Puyaro venía navegando en aguas tranquilas, con viento a favor, que el velamen lo llevaban hacia un triunfo futuro y hasta la posibilidad de ser candidato a presidente de la nación, hasta que tuvo que tocar el tema de la caja de jubilación, el enfrentamiento con los gremios y las cuestiones políticas que empiezan a renacer con un peronismo que estaba totalmente destruido y derrotado y que ahora intenta empezar a organizarse de algunas bases y intenta hacer algunos movimientos como para volver a existir en el futuro sobre la base, por supuesto, de los territorios que todavía controla, que no son muchos, pero que pueden tener un potencial importante. Entonces la política se va diversificando y, por supuesto, Unidos también hace lo propio y lo está haciendo bien porque está tratando de mantener todo su frente en un solo cariz, aunque las cuestiones nacionales van a dividir agua, porque hoy los diputados socialistas no pueden votar igual que los diputados radicales algunas de las leyes privatizadoras o algunas de las leyes que tienen que ver, por ejemplo, con el presupuesto universitario, donde Franco Bartolazzi es el rector de la Universidad Nacional de Rosario y va a ser un perjudicado directo y es un militante de la Unión Cívica Radical de mucha trayectoria, con su esposa en la presidencia del Consejo Municipal. Bueno, tantas cosas para considerar que estamos en esta etapa, que no quiero hacer largo el comentario, pero sí pensar por lo menos que estamos en una etapa donde tenemos que volver a recobrar ese intento de construir cada uno en su ciudad algo mejor, más allá de los partidos políticos, en el plano nacional, más allá de los odios, que la culpa es tuya, que la culpa es de él, que hasta se robó todo, que aquel no se robó nada. Tratar de ver quién tiene un proyecto. Porque el RIGI de las grandes inversiones puede tener un proyecto minero que le dé trabajo a un centenar de personas y se lleven miles de riquezas. Y el desarrollo del país casi siempre se ha dado con un mercado interno ágil, con una capacidad de compra de la población que es la que moviliza el comercio es la que produce la mayor cantidad de empleados y las pequeñas y medianas empresas son las que diversifican la producción y de alguna manera van generando los recursos necesarios para el diario vivir. No todo es ganancia de los héroes, grandes empresarios que deben existir y que hoy son parte, por supuesto, de lo normal de una economía capitalista, la concentración de capital. Hoy se unen grandes empresas para formar una sola y controlar el mercado, y es un poco la lógica. Y los pueblos necesitan empresas que generen trabajos. Hay miles de jóvenes que no saben dónde trabajar. ¿Cuál es el proyecto de vida que puede tener un joven que se va a casar, quiere construir su casa y se acuerda que sus abuelos en su momento pudieron comprarse su terreno, hacer su casa y quizás sus padres también, y hoy tan lejos están esas posibilidades? ¿Cuáles son las políticas sociales que hay para darle vivienda a los millones de argentinos que lo necesitan? O por lo menos regularlo un alquiler que puedan pagar. ¿Quiénes son los que piensan no en los números, sino en la gente, en usted, en nosotros, en todos? Lamentablemente, esto no es cuestión de número, es cuestión de una política nacional y es cuestión de pensar en lo más importante, en pensar en el ser humano. Vamos a la presentación de nuestro auspiciante y venimos con más.